Bienvenidos todos. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Tania Costa Ayala y soy directora del Centro de Estudios Contemporáneos. Y bueno, pues tenemos ya la quinta sesión del ciclo anual de investigación sobre metapsicología que coordina el maestro Emanuel Rodallegas, a quien le damos las gracias y por supuesto, pues una gran bienvenida también a la continuidad del ciclo, ¿no? Tenemos como invitado al doctor Aribante Díaz Vera. Bueno, por mi parte, por el momento es todo. Muchas gracias, bienvenidos. Y maestro Emanuel, por favor, te cedo la palabra. Muchas gracias, doctora. Pues muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos a esta quinta sesión del ciclo anual sobre metapsicología. El día de hoy pues tenemos a un invitado muy querido, el doctor Aribante Díaz Vera. En esta quinta sesión seguimos insistiendo en ocuparnos de uno de los conceptos más importantes del corpus teórico, que también es el psicoanálisis, un concepto que incluso puede ser colocado como, vaya, como uno de los conceptos no solamente más valiosos, sino de los conceptos en los que se concentra pues toda la novedad y en donde se condensa todo el aporte que el psicoanálisis lleva a cabo para la cultura, para el saber. Y bueno, en ese sentido hemos creído pertinente ocuparnos de él, recuperar las reflexiones, la investigación que cada practicante del psicoanálisis ha realizado en relación a este concepto. Y bueno, como decía, el día de hoy nos acompaña el doctor Aribante Díaz Vera, a quien me permito presentar. Él ha cursado estudios de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, estudios de posgrado en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en donde tuve la fortuna de conocerle. Su formación como psicoanalista ha transitado por distintos lugares, entre ellos el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, Espacio Lacaniano, la Nueva Escuela Lacaniana, Ciudad de México, y tiene su práctica clínica en la Ciudad de México. Y pues bueno, con esta breve presentación me permito ceder la palabra al doctor. Te escuchamos atentamente. Muchas gracias por la invitación, por la presentación, y sí, tiene ya algunos años que nos conocimos en la maestría y bueno, un encuentro afortunado que se extendió por mucho tiempo y ahora a la distancia también. Seguimos compartiendo el trabajo, el gusto por el psicoanálisis y pues qué mejor que con uno de los pilares del psicoanálisis, el concepto de pulsión, ¿no? Relacionado con la metapsicología, que, bueno, en este caso para mi participación, propuse el título de una epistemología fronteriza en el corazón de la guerra. Y bueno, la palabra, bueno, en general creo que las palabras que utilicé para este título, todas para mí tienen una cierta fuerza, ¿no? Epistemología, que a veces da un aire de altura, de seriedad, y claro que pues se apuesta a que hay una construcción del conocimiento fuerte, una lógica impecable, que es de las cosas que más me ha fascinado del psicoanálisis, ¿no? Tiene una lógica propia que no es rígida como otros campos de la ciencia y pues por supuesto para entender justo el vínculo entre el cuerpo y lo psíquico, pues justo tenemos que aventarnos un clavado a esas oscuridades y qué mejor pues que hacerlo con todas las herramientas que en este caso Freud ya ha propuesto y que tiene además una dificultad del psicoanálisis extra, diferente a otros campos, porque justo investigar hacia adentro nuestro implica una dificultad. De hecho, Freud en algunos momentos menciona que
por disposición natural, nosotros los seres humanos tenemos una resistencia, vamos a decirlo, porque hacer esa introspección empieza a inquietar, ¿no? Y a la hora de estudiar, de formalizar en psicoanálisis, pues no estamos exentos de eso, ¿no? Nos vemos justo, no sé, cuando leemos un caso clínico, podemos sentirnos identificados, nos cuesta trabajo, ¿no? Y en general, también en otros campos, cuando vamos rompiendo las fronteras del yo o sus límites, nos inquietamos sin duda. Esto puede ser mucho más claro en el deporte, pero también en el campo intelectual. Cuando ya empiezas a llegar a un límite, bueno, el cuerpo se inquieta. Que por cierto, les mencionaba yo hace rato cuando estábamos en privado que tengo ahorita un poco de malestar y de repente mareos, pero bueno, tal vez para aquí algunos límites el día de ayer y de hoy, pero bueno, espero que eso no sea problema. Pero entonces, epistemología fronteriza en el corazón de la guerra, son palabras fuertes, decía, que tienen un significado fuerte para mí. Y con este tema de la guerra, yo lo que quiero proponer es que se ha tomado el trasfondo. Bueno, lo que quiero proponer con el tema de la guerra es que podemos tomar una posición política, una postura subjetiva desde el psicoanálisis, parecido a como las personas, los soldados cuando están en una guerra. Es decir, tenemos que estar ajenos a la pasividad o a la ingenuidad de que no pasa nada. No apostamos, por supuesto, a algo bélico o a algo agresividad. El psicoanálisis está totalmente en contra de esto, pero sin caer justo en esa ingenuidad, es que yo rescato una frase que es de Freud respecto a la guerra y dice, la paz es un delirio, ¿no? ¿Cómo que la paz es un delirio, no? Bueno, pero si todos queremos la paz mundial, ¿no? Pero es una frase fuerte, contundente, que lo que quiere decir, en el sentido más estricto, como objeto, pues la paz, en efecto, no existe, ¿no? ¿Acaso se podría decir que puede ser un estado emocional momentáneo, que uno pueda conseguir algo de paz, pero incluso así también suena raro? Realmente, cuando quedamos satisfechos después de comer, o en lo sexual también, ¿no? Lo que hacemos es eliminar la tensión, ¿no? La tensión que aumenta por el apetito, por la libido, al ser rebajada y satisfecha parcialmente, ahí podemos tener una sensación tal vez de calma, de saciedad o de paz, pero incluso el psicoanálisis puede definir esto de otra manera y justo tiene que ver con la pulsión. Pero entender este tema de la guerra, como lo quiero proponer, lo voy a llevar de la mano con algunas anécdotas. Por ejemplo, en 1909, un neurólogo apellidado Oppenheim le declaró la guerra al psicoanálisis. Bien sabemos por la historia, la biografía de Freud, que fue odiado, fue atacado, fue denostado de diversas maneras, pero muy curioso, muy al inicio del psicoanálisis, cuando apenas estaba saliendo a la luz, alguien le declara la guerra. Y frente a eso, en su época, Freud y otras personas tomaron una postura muy interesante. Actualmente tenemos a las neurociencias, tenemos una sociedad de consumo, capitalismo, la globalización, todo lo que sabemos que en voz de muchas personas también hay ataques contra el psicoanálisis. Entonces, tomar una postura política de guerra, sin caer en lo bélico, es a esto a lo que me refiero, que podemos tomar una postura política y al mismo tiempo una postura ética, que es justo la ética que propone el psicoanálisis. Hay además en el entorno mundial, en lo que se puede considerar incluso la historia de la humanidad, cambios muy importantes, muy interesantes. A mí me parece que estamos viviendo una transición
que hace muchos años ya se menciona, a un mundo multipolar, ¿no? Un mundo en donde ya Occidente, la anglósfera le dicen algunos, ya no domina, ya se está resquebrajando. De hecho, Castoriadis, desde por ahí de los 90s, ya empezaba a ver cómo había una decadencia de Occidente, ¿no? Tiene un título, no sé si lo recuerdas tú, Manuel, pero ya hace tiempo que esto se viene vislumbrando, pero ahorita ya se está dando. Entonces, hay cambios sociales, internacionales y a nivel de historia de la humanidad que me parecen geniales, y es desde el participar de estos cambios, de una lectura de lo que pasa también en México. La historia de México la podemos leer así muy rápido, de hecho de una manera veloz, de un país que ha estado atravesado por tragedias desde la conquista, la colonia, y por supuesto toda una serie de factores que hoy vemos más fácilmente, desde el clasismo, racismo, eh, el odio a la pobreza, desde la lucha de clases, pero todo esto lo podemos ver y lo podemos analizar para tomar una posición también de lo que pasa en nuestro país. Y en algunas discusiones, de hecho, por ejemplo, y zanjando algunas discusiones, rápido podemos, aquí en México, cualquiera que conozca un poquito de historia y de la historia más reciente, y decimos Televisa y PRI, nos dan unas coordenadas muy claras de qué es lo que le han hecho al país, y sobre todo ubicar en este caso en dónde están no los enemigos, quizás los enemigos, los adversarios, como se dice, pero también a veces los canallas, ¿no? Y en el tema mediático, pues tomar una posición. Pero, ¿a dónde voy con esto? Se trata de ubicar coordenadas sociales, coordenadas subjetivas, para nosotros ubicarnos y apostar a algo que, uno, el rechazo de la agresividad, pero no por eso estamos ajenos a luchar, a levantar la voz, en este caso por el psicoanálisis, y sobre todo de resistir a las pulsiones agresivas, que en la clínica es muchas veces en lo que más ponemos el foco. Por ejemplo, la agresividad que no reconoce la persona hacia los demás. Al paso de algunas sesiones dicen, es que yo de verdad estaba haciendo eso, no estaba consciente, no lo hice a propósito, pero uno puede hacer cantidad de cosas. En el campo de las relaciones personales, bueno, eso puede ser algo de lo que más se señala, pero sobre todo la agresividad, la pulsión de muerte en el campo sintomático es lo que más señalamos, ¿no? Cómo la persona puede enfermar y cómo desde los procesos inconscientes se está ocasionando uno mismo malestares o enfermedades, y al tomar una postura respecto a eso que hacemos o que desconocemos de nosotros mismos, podemos cambiar eh, la dinámica de nuestro propio cuerpo, incluso, ¿no? Entonces, sea lo social o sea lo subjetivo, en algún punto la tarea sigue siendo la misma. Y esto es un poco la propuesta que quiero ir desarrollando acá. Y una de las formas de detener la agresividad, de transformarla, redirigirla, eh, pues es aplacada, disminuida, sobre todo por el deseo de ser amado y por la educación, la socialización, o lo que es bien aceptado, lo que está permitido, y de esa manera podemos apostar por cambios en uno mismo, desde la formación misma, incluso las universidades, para no demeritarles. De esta manera, pues vamos tomando. Pero este tema de el deseo de ser amado, lo voy a tocar un poquito más adelante para ir redondeando. Tomar una postura frente a la guerra, en el mejor de los sentidos, como lo vengo diciendo, es al mismo tiempo un llamado para despertar, ¿no? Como hizo Freud con el psicoanálisis. Al empezar con el primer libro, que es La interpretación de los sueños, hace un llamado a despertar dentro de los sueños,
a despertarse a uno mismo a partir de lo que sueña y preguntarse por qué es lo que mueve, qué es lo que moviliza, qué es lo que agita dentro de los sueños, por qué están ahí y qué relación tienen, claro, pero en una fibra profunda de nosotros mismos, este llamado a despertar, tal vez suena pretencioso, pero es un llamado a ver qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede en las sociedades con el malestar cultural? Y en uno de los libros que me basé para esta ponencia, se desarrolla una teoría del conflicto a partir de lo que Freud va mencionando a lo largo de su obra. Y dentro de ello se maneja el estado beligerante, que es un estado de agresividad en donde pueden cometerse injusticias, violencia, en donde se usa la astucia para estar en pos del enemigo, para hacerlo menos. Se difunden mentiras de manera consciente, como ahora las fake news, cantidad de cosas. Hay fraudes deliberados contra el enemigo, se infama, se ofende el honor o la dignidad de las personas, se ejecuta la crueldad, la traición, la rudeza. En aquella época, con Freud, pues le tocó la Primera Guerra Mundial, y bueno, la cantidad de atrocidades fueron terribles, fue una de las primeras grandes guerras, pero además una de las guerras que ya no es tanto como ahora, en donde los encuentros eran descarnados, cuerpo a cuerpo, ¿no? Las películas que vemos que abandonan con sus rifles y sus bayonetas, bueno. Pero hoy día también hay mucha agresividad. Por ejemplo, si pensamos en las tragedias que pasan los migrantes, los de nuestro país o los que pasan por aquí, bueno, viven una cantidad de atrocidades terribles, ¿no? Los feminicidios, la violencia contra la mujer, la violencia del crimen organizado puede tener notas terribles, ¿no? Hay esclavismo actualmente, esclavismo sexual, trata de blancas, eh, hay secuestros, hay pedofilia, hay una cantidad de cosas y justo nuestro país, por la cercanía con Estados Unidos, por la migración, por diversos fenómenos que tenemos, bien podríamos decir que México es un laboratorio en donde se dan muchas formas de violencia. Quizá tenemos una colección muy amplia que pocos países pueden tener, aunque a veces hay países que les puede ir peor, pero bueno, en México hemos tenido crisis humanitarias con activistas, con periodistas, contra mujeres, bueno, cantidad de cosas. Entonces, me refiero con despertar a ver que de todos modos, aunque no estemos en una guerra abierta, franca, formalmente declarada, hay muchas guerras. Y de hecho, actualmente ya las guerras ya no son como antes, en donde se declaraba la guerra, había ciertos protocolos. Ahora las guerras ya son híbridas, les dicen, son económicas, financieras, bélicas, pero sobre todo Marilyn Bruce, de este libro que se llama El psicoanálisis a la hora de la guerra, en otro artículo, en un artículo que ella publica aparte, menciona que las guerras de ahora son sobre todo guerras civiles. Y en algunas formas incluso de exigencia profesional de trabajo, la guerra es del sujeto contra sí mismo. Ahora el sujeto tiene que exigirse un rendimiento terrible y se trabaja quizá más que en otras épocas, se preparan las personas más y aún así no alcanza para, no sé, muchas veces la mayoría no puede comprar una casa, etcétera, ¿no? Pero esto implica que hay una guerra subjetiva, soterrada, social, de muchos tipos. Y eso es también algo que el psicoanálisis debe tener presente, es algo con lo que trabajamos en la clínica con las personas y no es ajeno mucho de lo que pasa dentro de la política internacional con lo que viven los sujetos. No tan directo, pero claro que nos afecta. Y justo a partir de la pandemia y la guerra de Ucrania es que estos aspectos en donde los sujetos padecen el lazo social, la convivencia en sociedades complejas, sobre todo en la vida en las ciudades, eh, conviene ir desilvanando todo lo que puede traer estos,
estos puntos. Pero bueno, para que haya una guerra tiene que haber un otro. Tiene que haber un enemigo, otro país, y en el caso de una guerra contra uno mismo, la guerra suele ser contra el propio cuerpo, ¿no? Y entonces pueden venir periodos de exigencia terrible, o hay muchos conflictos corporales, alimenticios, en donde las personas están en franco desacuerdo con el propio cuerpo. Y justo el concepto de pulsión a lo que apunta es a ver esa juntura entre psique y cuerpo, para ver cómo eso está funcionando. Y en los casos más graves, cuando vemos que la juntura, digamos, el ímpetu y el ánimo por la vida no permite un buen clivaje en esa juntura, bueno, es cuando los sujetos tienen un quiebre terrible y bueno, puede ser una cosa de miedo cuando uno lo ve, ¿no? Pero bueno, justo para eso trabajamos. Y entonces, cuando decimos que no hay una guerra sin el otro, y que si le declaramos la guerra es a alguien, bueno, pues aquí nos topamos con una dificultad que es algo que al estudiar psicoanálisis, mencionaba al principio, nos puede oponer esa resistencia y esa dificultad, ¿no? Querer borrar al otro, no soportar al otro, el borramiento del otro. Bueno, es algo que de manera muy plástica sucede en la guerra, ¿no? Tal cual es matar al otro, odiar al otro, inventarle cantidad de cosas, justo para deshumanizarlo y para no tener que enfrentarnos con nuestra propia humanidad y ser un poco más sensatos y tratar de resolver las cosas por otra vía. Entonces, este tema del borramiento del otro o esta dificultad para vérselas con el inconsciente, pues es algo que muy divertido también, ¿no? A veces muy loco. Por ejemplo, a veces cuando yo me quedo estudiando, no sé, no se pone a estudiar 4 horas seguidas y al rato, pues hasta quedas un poco revuelto, ¿no? Si te excedes. Si franqueas los límites del yo y te vas demasiado dentro en algo, la cosa se puede poner difícil. Y bueno, con esto quiero redondear más o menos la propuesta y ahora me gustaría pasar a algunos aspectos un poco más formales del concepto de pulsión. Y de hecho, Manuel, en la primera plática, bueno, no sé si fue la primera, pero la que tú diste, me parece que ahí hiciste una descripción, o bueno, nos transmitiste muy formalmente cómo se desarrolla en el itinerario freudiano el concepto de pulsión, la importancia y, bueno, para no redundar mucho al respecto, voy a rescatar algunos puntos de esto. Sobre la pulsión, entonces, me gustaría mencionar que es algo inasible, es difícil decir cuál es la pulsión, es esta, cómo se mide, ¿no? Cosa que han querido hacer algunos científicos de otros campos, o que es un tipo de exigencia en donde ellos dicen que los psicoanalistas debemos dar cuentas al respecto. Pero de hecho, ahorita que recuerdo, ya hay algunos neurobiólogos que trabajando con psicoanalistas hacen un experimento, ¿no? En donde ponen estas máquinas alrededor de la cabeza y el paciente del psicoanalista es llamado para hacerle pues estas pruebas, no sé cómo se encefalograma, no sé. Pero el psicoanalista escoge palabras que pueden ser muy significativas para el paciente. El psicoanalista mejor que nadie puede conocer la intensidad y quizá dichas estas palabras en voz del psicoanalista pueden tener todavía más impacto. Entonces, el psicoanalista dice palabras que el paciente, al escucharlas, pues va a dar una respuesta y encuentran que en efecto, del montón de palabras que se pueden de repente decir, tienen en la gráfica van marcando una intensidad y las palabras que marca el psicoanalista, que van a ser especiales, en efecto marcan mucha intensidad. Pero bueno, algunas de esas cosas ya se van también uniendo al trabajo de otros científicos, pero digo que la pulsión es nuestro campo de trabajo
y aunque no es algo que se pueda así poner ejemplos muy claros, al mismo tiempo es, al menos ahorita, aquí por ahora, algo que a mí me mueve, algo que es la pulsión, una fuerza constante que está ahí, tiene una fuerza, tiene un origen, se vale de un objeto y busca una meta, ¿no? Que es una satisfacción. Pero es una fuerza constante, aunque a veces no la podemos ver propiamente, no sabemos qué es lo que nos mueve, está ahí. Y de hecho, una de las frases conocidas acá en psicoanálisis respecto a la clínica es que el psicoanalista debe tomar el lugar del silencio de la pulsión. Debe invitar al paciente con todo el dispositivo clínico, por ponerlo gráficamente, a lo largo de algunas sesiones, ubicando ya ahí en donde está la problemática del decurso pulsional del sujeto, el psicoanalista puede señalar algo en particular para ahí hacer silencio y hacer que el sujeto pueda hablar de eso que le pasa. Y al ponerle palabras, al estar ya en marcha el dispositivo psicoanalítico, eso modifica el devenir del sujeto y por supuesto puede disminuir y eliminar algunos síntomas. Entonces, que el psicoanalista tome el lugar del silencio de la pulsión, a mí me resuena mucho a esta otra frase también muy conocida, donde ello es, un yo debe venir. Y bueno, dentro de los puntos importantes de la pulsión, además de que es una fuerza constante, es algo de lo que no se puede huir. No hay huida posible de la pulsión. Por más que uno quiera, como el avestruz, meter la cabeza en la tierra, no hay escapatoria, no hay salida. También hay una exigencia de trabajo, cada persona tendrá algunos requerimientos de satisfacción, de intensidad, y esa exigencia de trabajo, bueno, es también un tema. Además, la pulsión, y sobre todo en el dispositivo analítico, impone una lógica de vínculo con el cuerpo. Muchas veces, siendo francos, no sabemos realmente qué es el cuerpo. A veces, por ejemplo, con la edad, cuando algunas cosas de la juventud ya se van, dices, ah, eso era, no sabía que. O en ocasiones, en mi propio análisis a mí me ha sucedido, que de repente de una sesión sales súper aliviado, como si te hubieran quitado una carga de encima, literalmente te sientes mejor o puedes dormir mejor, pero no sabías que eso estaba ahí, no sabías que esa carga estaba ahí, o no sabías que algo de tu dinámica psíquica en particular, una palabra, un ítem, una vivencia, un recuerdo, estaba causando un desgaste, un esfuerzo, un deterioro, y hasta que es quitado, ya lo puedes notar, ¿no? Esto clarifica sobre todo por qué la pulsión es inconsciente. Y por qué si seguimos una línea de pensamiento, un afecto, una representación, si la seguimos a fondo, nos vamos a perder. Trataríamos de encontrar que la causa está en el cuerpo. Por ejemplo, una de las causas de los orígenes de la pulsión en los esquemas iniciales y más fundamentales y básicos también del psicoanálisis, se dice que tiene lugar el oral, lo anal, lo fálico. Bueno, este tipo de esquemas nos dicen algo y sin duda hay mucho que el psicoanálisis puede develar sobre cómo muchos pensamientos pueden ser así intestinos. Voy a poner un ejemplo. Aunque sea de las cosas más básicas, nos puede develar mucho el funcionamiento de nosotros, ¿no? Cuando habla más de ti el coraje, ¿no? La aprensividad, muchas de estas cuestiones obsesivas, por ejemplo, claro que alumbra mucho, pero en algún punto tampoco puedes decir que realmente los pensamientos se anclan en el cuerpo y que entonces seríamos demasiado simples, demasiado mecánicos si nos fuéramos por esa vía. Pero
más bien el psicoanálisis a lo que apunta es que haya una invención del sujeto para relacionarse con su propio cuerpo, para así develar a sí mismo algo de estas imposturas, de estas trampas que el propio inconsciente o la experiencia humana misma nos trae, pero si es una invención nueva, hay por supuesto un destape de creatividad, no se desanuda, se libera mucho la creatividad del sujeto y las nuevas invenciones, pues ya eso es lo que nos guía en psicoanálisis, ¿no? Hacer que el sujeto invente su propia historia, que no la repita, que no esté sujeto a cosas que le anclan, que le hacen ser algo que obviamente no quiere ser o no le quedó de otra. Pero, bueno, justo todas estas cosas son en las que nos traen una dificultad para investigar. Y no es raro que los sujetos humanos nos extraviemos de repente en algo. Puede ser a veces la comida, un alimento que sea, dices, eso es, si me traen, me acabo la caja completa, ¿no? En el amor, si te pierdes dentro de otra persona, te enamoras, si es el alcohol, si son las drogas, si es el arte, ¿no? Si es algo, es muy fácil perdernos. Y eso no es necesariamente malo, puede ser lo mejor que hay en la vida, ¿no? Solo que hay momentos en donde sí, ya nos empezamos a mudar Yo no, por eso no les llamo líder a cualquiera de miedos hacia la pulsión de muerte, y eso, bueno, es también interesante, pero es justo nuestra materia. Pero justo cuando franqueamos estos límites es cuando vienen los problemas, y ahí los anudamientos y los desanudamientos, o como dice Freud, la mezcla y la desmezcla de las pulsiones, pues son propiamente nuestra materia. Y dentro de lo que es la historia del psicoanálisis, hay muchos trayectos que están marcados por la guerra. Freud tuvo hijos que fueron en la guerra, me parece que uno murió dentro de la guerra. Que la paz sea un delirio, a mí me parece fenomenal. Pero, bueno, tengo por acá una cita que les quiero leer. Se la compartí al maestro Rodríguez, justo para hablar de uno de estos trayectos, en específico con las neurosis de guerra, para resaltar, dicho de manera un poco rápida, además que había un trabajo muy interesante, sobre todo Ferenczi me parece que se dedica a las neurosis de guerra, pero en el apartado, aquí en esta imagen que pueden ver, pueden seguir ustedes la lectura. El título de este apartado es de las neurosis de guerra a la pulsión de muerte. Y aquí lo que quisiera resaltar es cómo hay una transición, una modificación en la clínica de Freud y la invención de este concepto, la pulsión de muerte, que al principio no estaba. Y bueno, les leo este fragmento, lo que está marcado aquí con pluma. Se los leo, lo pueden seguir ahí. Dice, Freud diferencia las neurosis en tiempo de paz de las neurosis en tiempo de guerra. Estas tienen la particularidad de que el conflicto psíquico reside en el mismo superyo, escindido entre, por una parte, el yo guerrero, que remite al hombre primitivo patente en nosotros, y por otra parte, un yo heredero de los ideales culturales y educativos transmitidos por el otro, con ellos. La división subjetiva llega a su cumbre cuando el yo pacífico, al soltar las riendas de la parte agresiva, pone en peligro su vida. Las neurosis de guerra, concluye Freud, es una defensa contra el peligro interior y exterior que amenaza la vida. Si por entonces todavía la pulsión de muerte no está designada como tal, su sombra se perfila al caerse el velo del ideal patriótico o heroico. Bueno, me gustaría también para escucharlos a ustedes, ¿qué les parece hasta aquí
esta cita, qué les llama a ustedes la atención, si hay alguna pregunta también sobre lo que he venido exponiendo, me gustaría escucharlos también para saber quiénes están por ahí, escucharlos. Bueno, no sé si alguien quisiera tomar la palabra en este recorrido que nos presentas. A mí me ha parecido muy interesante el tema, por supuesto, de la pulsión, pero por supuesto su articulación en el campo de lo social, en donde efectivamente hay una observación que para mí ha sido muy valiosa, una observación de Freud que plantea en el texto del malestar en la cultura. Voy a parafrasear más o menos lo que ahí propone, y dice algo así como que, refiriéndose a la educación, dice, bueno, la educación contemporánea prepara a las personas que cursan esa formación como si fueran a un picnic, dice algo así, cuando en realidad van a a una especie de lugar donde hace mucho frío, donde hay un clima glacial, dice Freud más o menos así. Es decir, como si en lo social hubiera una especie de olvido de la violencia a la que efectivamente los seres humanos estamos expuestos en el orden social en el que existimos. Y en el planteamiento cotidiano parece que eso se escotomiza, a veces de manera deliberada y a veces de manera pues un poco sintomática de que efectivamente los seres humanos existimos en un entorno en donde somos objetos de una serie de violaciones a nuestra dignidad, de una serie de abusos. Me parece que has enumerado una serie de escenarios en donde verificamos justamente la ignominia, ¿no? Justamente los problemas migratorios, los problemas de desigualdad económica, etcétera, ¿no? Junto a eso, el otro gran escenario que vemos es cómo se exacerba el sufrimiento en los seres humanos, ¿no? Pero es un sufrimiento que, desconectado de estas circunstancias sociales, a veces no se contempla de su origen, no se logra ubicar su procedencia, y por qué las personas sufren tanto, por qué se mortifican, por qué hay un dolor crónico, ¿no? Como se declara por instancias de distintos ámbitos, un dolor crónico en los seres humanos. Y la pregunta parece que no tiene una respuesta, se esgrimen razones genéticas, se esgrimen razones neuroquímicas, pero se corta el lazo de estas circunstancias en las que vivimos y que definitivamente, ¿cómo se podría? Atizan justamente, atizan y son determinantes para el surgimiento de estos síntomas. Vaya, que hay una sintonía, si se me permite la expresión, una sintonía entre el síntoma individual y las circunstancias sociales en las que existimos. Claro. Pero generalmente se corta ese lazo, ¿no? Y parece que es un infortunio personal, que alguien tenga una depresión, o que alguien intente un suicidio, o que alguien padezca de angustias, de pánicos, como si fuera pues un asunto, pues una desgracia individual, ¿no? Bueno, es un poco un comentario en relación a lo que ha suscitado el pensamiento que nos propones, ¿no? Claro, está excelente ese punto, y que de hecho es algo que puede causar mucha sorpresa a los psicoanalistas en la clínica, como a veces la forma en la que intentan suicidarse o la forma en la que algunas personas se suicidan también puede decir algo de su grupo social, me refiero a su familia, de las personas con las que convive, puede decir algo de lo social, ¿no? Por ejemplo, personas ahora que se suicidan en vivo, ¿no? Hacen su transmisión live, y bueno, hay una cantidad de cosas que tanto en un nivel íntimo como social dicen mucho realmente de lo que pasa en las sociedades, ¿no? Y no es ajeno realmente,
no hay esta dimensión de lo público, de lo privado, de lo social, de lo individual, en realidad está muy entremezclado y lo interesante es estar abiertos para escuchar lo que pasa. Por ejemplo, acá en México, con el tema de la guerra contra el narco, bueno, fue una etapa atroz, ¿no? Muy oscura, pero también podemos pensar por testimonios, por literatura, por pacientes en la clínica, qué pasa con toda la cantidad de gente que se dedicaba al narco. Los que hacen rituales, matan gente, se comen los corazones, secuestran mujeres, o a mí me tocó una paciente que pues fue secuestrada, estaba dentro de una cárcel, y bueno, le daban cocaína, y bueno, o sea, ¿cómo viven estos cuerpos después de eso? Cuando fue la guerra contra el narco, muchos se pasaron del narco a la trata de blancas. Hay un grupo de narcotraficantes que se llaman los Viagras. Iba a decir, no queremos imaginarnos lo que hacen, pero bueno, sí sabemos, ¿no? Sí sabemos qué tipo de cosas pasan. Y esto nos marca una serie de cosas terribles. Mucha de la gente que está en el narco, por ejemplo, se sabe que tiene entrenamiento militar por parte del ejército mexicano o por parte del ejército de Estados Unidos. Las armas también se las dan. Y en general, con cualquier ejército, hablando ahorita también de neurosis de guerra, ¿qué pasa con sujetos que son entrenados, que los convierten totalmente en máquinas de matar? ¿Qué pasa con la sexualidad de esas personas? ¿Cómo participan las mujeres que viven o que conviven con estas personas, ¿no? El grupo de los Zetas fue muy famoso, bueno, ellos venían del ejército y eran soldados élite además, ¿no? ¿Qué pasa con todo eso? ¿A dónde se van? Si después ya no están en eso, ¿a dónde se va? ¿Y qué pasa con las sociedades? ¿Qué pasa con las personas? Algunos de esos no enferman, se hacen perversos. Bueno, muy buena parte del entrenamiento militar es una maquinaria social para producir perversos, entre otras cosas. Pero bueno, en este caso, en esta cita, justo Freud resalta cómo frente al impacto de la guerra, el neurótico, la neurosis de guerra, el sujeto enferma porque se espanta de que lo pueden matar, de que mató, pero sobre todo también se espanta de lo que vive, ¿no? Algunos pueden vivir una excitación tremenda y terrible, y es un shock que si una psique no tiene la disposición para soportar algo así, pues claro, y qué bueno, fue enferma de una neurosis de guerra. Pero aquí en una parte de este subrayado que hice, nos dice: la neurosis de guerra, concluye Freud, es una defensa contra el peligro interior y exterior que amenaza la vida. Si por entonces todavía la pulsión de muerte no estaba designada como tal, todavía el concepto no surgía, su sombra se perfila al caerse el velo del ideal patriótico o heroico, ¿no? Si cae un velo dentro de la vida psíquica del sujeto por ver lo que es capaz de hacer, por todo lo que le puede retrotraer de su propia vida, de su memoria, bueno, claro, cae en una neurosis de guerra. Pero, ¿y los que no enferman de neurosis de guerra? ¿Qué pasa con ellos? ¿El psicoanálisis no se hace cargo de eso? Pues desde el consultorio no, pero sí al menos desde la reflexión y desde la invitación a que si algo de esta propuesta que yo traigo, por ejemplo, es que realmente hay estados beligerantes, hay estados de guerra, las guerras ahora ya no son como antes, podemos tomar una postura también para estar al tanto de eso. A veces no nos llegan ese tipo de pacientes ya torcidos, no nos van a llegar. O a lo mejor con suerte, después de una charla como esta, alguno llega. Pero los que los padecen a ellos, esos sí llegan al consultorio. Y bueno, entre otras tantas cosas, tenemos que saber qué hacer y no es tampoco tarea sencilla todo esto. Pero bueno, al menos acá en la parte epistemológica, el concepto de pulsión de muerte es un concepto interesantísimo, claro, muy difícil, porque
si nos exigimos toda la formalidad, se requiere, bueno, toda una habilidad para sostenerlo formalmente, cosa que no haré en esta ocasión, pero sí tenemos muchos ejemplos muy gráficos de cómo la pulsión de muerte se puede ir contra, sobre todo contra el sujeto mismo, ¿no? Ahorita me viene a la mente el caso, una paciente que tenía una dificultad particular para expresar cualquier forma de agresividad o de defensa, que la defensa muchas veces requiere algo de agresividad, totalmente incapaz, ¿no? Obviamente, pues en su círculo podía haber de la familia o por donde quiera, pues personas que se aprovechaban y abusaban de esa situación, ¿no? Pero justo esta chica daba la impresión de, pues, así, como ser alguien toda bondad, ¿no? Dices, órale, qué lindo, es todo bonito, y incapaz por muchos lados de sacar como gestos feos, agresivos, y son personas que además caen muy bien. Pero, por otro lado, la dificultad, en este caso, venía porque esa trabazón para cualquier forma de expresión de la pulsión de muerte, pues tenía un reverso sintomático. Y entonces se enfermaba terrible. Lo que padecía corporalmente a partir de enfermedades era terrible. Y uno puede vislumbrar y apostar a que si se logre expresar o sacar algo de la agresividad, de esa manera también podría liberar tanto padecimiento al que tiene sometido a su cuerpo. Y bueno, que en algún momento yo quise tomar algunos empeños hasta más fuertes para liberar esa vía, pues algo fue más fuerte. Pero bueno, tampoco duró tanto en sesiones, pero con esto quiero develar cómo la pulsión de muerte puede ser atroz y el padecimiento, bueno, pues muchas veces es terrible, es decir, sabemos que está ahí, hay pruebas. Y en otros textos Freud lo trabaja con una exquisitez impresionante, y creo que buena parte de lo que tú trabajaste en esta clase sobre pulsión, algo hay ahí también, aunque no es propiamente la pulsión de muerte, pero van muy de la mano, ¿no? El brinco, la invención de este nuevo concepto aporta algo todavía mucho más fino, pero las bases ya estaban también ahí. Bueno, entonces... tenemos una intervención, una mano alzada de alguien que quiere. Ok, sí, adelante. Elizabeth Guadalupe. Sí, gracias. Algo que decía esta reflexión sobre las pulsiones de muerte, creo, es también esta parte que mencionaba ahorita el profesor, es justamente esta parte en la que no pueden expresar el coraje, la rabia, y depende también de la educación, este super yo que tenemos de cómo tenemos que comportarnos ante la sociedad. Entonces, cuando me atacan, yo sé que tengo que conservar la compostura, y entonces me reservo, me controlo, trato de mantener la calma, porque no puedo permitirme dejar salir ese mi yo natural, ¿no? Y esa parte en la que muchas veces se cae, creo que es lo que a veces llega a suceder, que muchas personas empiezan a suprimir o empezamos a suprimir estas emociones, sobre todo la de la ira, la de la rabia, y son pequeños enojos que se van guardando, y es lo que va generando una depresión. Va generando porque al final de cuentas el enojo termina con una tristeza, porque no terminas de expresar tus emociones, ¿no? Hoy lo vemos con tantos adolescentes, yo trabajo con mucho adolescente víctima de violencia, víctima de maltrato, y son muy agresivos.
literal, son muy agresivos, son mucho más agresivos de lo que antes eran, ¿no? Y una agresividad tremenda, que pareciera que no hay emociones. Y es que sí las hay, pero no hay una forma en la que ellos puedan sacar su tristeza, su enojo, porque son rechazados, porque vienen de familias que son totalmente agresivas, que los han humillado, que los han maltratado y en la que ellos no podían defenderse. Entonces, vienen arrastrando esa agresividad, ese no defenderse, y ahorita, bueno, es agresión, 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 y creo que es, pues sí, estas pequeñas guerras que pues todos traemos, y entonces vas caminando en la calle y de repente alguien te toca y ya te enojaste y ya quieres pelear con todo mundo, ya te pintaron en el carro y ya te quieres bajar a golpear, porque son estas pequeñas guerras que traemos. Y entonces, como tienes que conservar la cordura en la calle con los demás, ¿con quién te desquitas? Con el que está en tu casa, con el que exactamente, con el más débil, con tu esposa, con tus hijos, con el perro, y es algo que se ve muy, muy a menudo. La verdad es que yo lo veo con los jóvenes, con los adolescentes, que es muy, muy seguido que tienen estas agresiones tan fuertes físicas y verbales, sobre todo las verbales, ¿no? Tengo un adolescente, un niño de 11 años, que literal dice, yo sé que mi mamá no me quiere. Al grado de que se agarra a golpes con la mamá. Así, literal. Ya, o sea, ya llegó a ese grado de, me agarro a golpes con mi mamá. Ya. Porque él dice, mi mamá no me quiere. La abuelita ya lo que hizo fue correr a la mamá de la casa y ella encargarse del niño. Porque no le queda de otra, y el niño dice, yo sé que mi mamá no me quiere, quien me quiere es mi abuelita. Aunque el niño dice, yo sé que quiero arreglar las cosas con mi mamá. Quiero que mi mamá me quiera, pero ella no me quiere. Y si mi mamá regresa a la casa, yo me voy de la casa. Y trae esa ambigüedad y esa guerra. Quiero que mi mamá me quiera, pero si regresa, me voy de la casa. No quiero que regrese, pero quiero que me quiera y quiero que esté conmigo. Y es una guerra, y es un niño. ¿Y qué pasa con los más grandes, no? Somos más grandes y nos cuesta más trabajo decidir qué es exactamente lo que queremos, y a veces queremos que los niños decidan y digan lo que quieren. Esa es mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Su nombre me repite, por favor? Elizabeth Guadalupe. Elizabeth. Muchas gracias, Elizabeth. Un gusto escucharle. Y sí, yo podría sumar a este comentario un cambio social, por ejemplo, de la generación, yo diría, por ejemplo, de mis abuelos. Era una sociedad en donde no había que pecar, había que restringirse, ¿no? Había que reservarse, y hay un cambio social, algo muy diferente en esta época, que ahora es haz, vive, experimenta, al límite, disfruta, compra. O sea, ahora la moral, antes, en lugar de ser restrictiva, ahora es hazle para todos lados, para donde quieras, y eso implica también los temas de violencia. Y en muchos casos, la devastación que trae el caer en este mandato puede derivar en que las familias mismas ya no sepan ser un espacio, una familia de verdad, que pueda contener lo más sensible de los sujetos, y muchas familias tienen esta devastación o esta incapacidad anímica, afectiva, y están, pues, digamos que descarnadas, así la familia está rota a cielo abierto, y lo único que puede, lo que podría acoger y rescatar algo de las personas, de los sujetos, sería una sociedad, pero una sociedad que tenga, pues, algo de, que sería como
instituciones, ¿no? Más fuertes que realmente puedan contener mucha de la agresividad, pero las sociedades realmente pues no están ni siquiera hechas para eso. A veces creemos que hay países que realmente tienen esa cobertura social, como Suecia, ¿no? Suiza, pero muchas veces ni así, ¿no? Ya ahora, bueno, justo estos cambios de la guerra, la pandemia, la inflación que ya está en boca de todos, o sea, sabemos que hay guerras contra las poblaciones. Algunos políticos, algunos países incluso lo dicen. Y son guerras. Aquí en México, por ejemplo, sí pasó, era guerra del ejército, era guerra económica de la clase gobernante, el ejército y la clase gobernante contra la población. Ni siquiera había un ejército de este lado, era una guerra atroz, ¿no? Ahorita las cosas creo que ya están cambiando un poco, pero aún así, si la familia está resquebrajada, así la advierto, y la familia no tiene, la sociedad no tiene formas de contención para medio recibir a las personas, bueno, pues entonces ahí sí viene lo salvaje y lo descarnado de cualquier guerra. Yo creo que por eso también desde un plano ético tener una postura frente a estas nuevas guerras que hay, sin caer en la ingenuidad, o sea, sin caer en lo belicoso, ¿no? Pero tampoco en la ingenuidad, pues claro que tenemos que estar preparados. Y yo creo que algo noble del psicoanálisis es justo abrir un espacio de escucha para estas personas y tenemos también algo muy bueno para nuestra práctica, es que sobre todo vienen personas que ya quieren hacer algo al respecto, ya cambiar, y aún así, aún con la clínica, con el consultorio, con el psicoanalista, aún así no es fácil, porque el psicoanálisis mismo cuesta trabajo, ¿no? A mí hay pacientes que me han dicho, ¿no? Es que la verdad se siente muy feo escuchar aquí pues, que yo soy eso, ¿no? O que yo durante mi vida he hecho esto y esto y esto. Pues sí voy viendo que no soy tan linda persona. Y no se trata de ser linda persona, ¿no? Porque no somos monjas de la caridad, no hacemos coaching, o el club de los optimistas, no. O sea, hay que aceptar y ser con lo peor que podemos tener, pero hacerlo con ética. Se tiene que ser tan fuerte quizá como algunos de los perversos que hay por ahí, pero estando del lado de la ética, ¿no? Y bueno, eso, algo de la lógica del psicoanálisis permite hacer cosas así, que desde la perversión, la psicosis, desde la verdad, desde la mentira, puedes hacer cosas éticas, impecables en el mejor de los sentidos, pero sin caer en moralidades. Y bueno, me surge esta reflexión a partir de su comentario y bueno, me gustaría también cerrar, redondear con algo que tengo por acá y que es de algún modo un cierre o un andamiento de todo esto que les he venido planteando y que en efecto en el psicoanálisis no se trata de finales felices, no se trata de ser todos lindos, no, se trata de sacar del sujeto una fuerza peculiar desde una invención consigo mismo y entonces el psicoanálisis no te une a ti con tu cuerpo para que estés en armonía, para que finalmente ya te guste, ¿no? Que te digas, no, soy el más guapo. No se trata de eso, ¿no? Pero se trata sí de eliminar algunos síntomas, disminuirlos al máximo, o saber y aprender que de tu propio síntoma hay algo ahí de tu deseo jugado, pero que en lugar de estar oculto y haciéndonos enfermar, nos está invitando a algo, nos está sugiriendo a algo. Y de la mano de la pulsión hay otro concepto que es el deseo, que no es el tema de esta charla, pero se trata de construir una relación con el cuerpo y sobre todo una relación con nuestro propio deseo, que está ahí incesante como la pulsión, en una fuerza constante, no podemos huir de él, nos da una exigencia de trabajo, de invención, de creatividad, y a partir de una invención, de una relación con nuestro propio cuerpo, pues tenemos que saber hacer, porque no hay de otra, ese deseo no va a desaparecer, va a estar ahí siempre, implacable. Y conocer el recurso pulsional personal, subjetivo, de uno mismo, es una tarea un poco insoportable, ¿no? Enterarnos de las metas a lo que, la satisfacción a la que apunta nuestro deseo, a veces
no es lo más bonito, pero estamos justo todos los días, cotidianamente, a cada rato, relacionados con ese deseo nuestro, y eso es lo que invitamos a que se descubra en el consultorio y también a partir de estas charlas, aunque no se devela nada personal propiamente, algo agita por ahí, ya cada uno sabrá qué temas, qué camino pueden tomar, y bueno, pues yo con esto querría cerrar. Gracias, y me gustaría todavía escuchar comentarios, si es que hay por ahí reflexiones, hacer un poquito de conversación. ¿Qué les parece? Muchas gracias, Doc. Desde hace unos momentos, el Doc Fernando Zapata nos manda un mensajito. Me voy a permitir leerlo. Es una pregunta. Dice, ¿qué tipo de violencia surge de la ideología? ¿Qué tipo de violencia surge de la ideología política, de género, entre otras? ¿Y hacia qué tipo de guerra apuntaría dicha violencia? Vuelvo a leer la pregunta. ¿Qué tipo de violencia surge de la ideología? ¿Qué tipo de violencia surge de la ideología, sea esta política, de género, entre otras? ¿Y hacia qué tipo de guerra apuntaría dicha violencia? Entiendo la violencia que surge de la ideología. ¿Qué tipo de guerra? Bueno, pues yo creo que son fenómenos sociales muy interesantes, algunos progresistas o que tienen como causa algún ítem progresista y que vale la pena rescatar, ¿no? Puede ser feminismo, lo trans, ecologismo, indigenismo, ¿no? Todo lo pluricultural. Hay una cantidad de expresiones tremendas, lo cual es muy bueno, rompe también la idea de un mundo unipersonal, ¿no? Unipolar. Pero esto trae como en sus expresiones formas de sectarismo, formas de goce, que a otros les serán insoportables, ¿no? De enterarse que alguien es diferente, pues no gusta, ¿no? Un ejemplo de antaño era el racismo contra los negros, ¿no? El odio hacia los negros, ¿no? Tenía unas expresiones terribles, ¿no? La historia de Estados Unidos, por ejemplo, y es hace 100, 200 años o menos, hoy sigue habiendo expresiones terribles, y por lo que causan, ¿no? Por lo que mueven, por su cultura, por su identidad, por su color de piel, por cantidad de cosas. Son fenómenos también que van cambiando. Yo creo que ahorita, no sé, en los últimos 10, 20 años, este tipo de cosas cambian mucho. En el caso, por ejemplo, de la liberación de la mujer, del feminismo, formas de identidad, formas, discursos, ideologías que les representan o que reproducen, pueden también causar mucho odio. Pero es difícil agrupar y dar como un comentario ahí totalizador. Pero, por ejemplo, una lectura posible sobre los fenómenos de violencia contra la mujer, se puede explicar solo al menos una línea, se puede explicar también de que a partir de que la mujer tiene poder, economía, trabajo, discursos, habilidades, ¿no? Toda una serie de conquistas sociales que se han logrado, lo que puede generar es una dificultad y una impotencia en los hombres de saber hacer algo con mujeres que ahora tienen muchos más recursos. La dificultad propia también de siempre, pero ahora estas ganancias, algunos dicen, se explican entonces en un auge de nuevas formas de violencia, porque los hombres pueden quedar totalmente impotentes en cómo saber hacer, ¿no? Entre la mujer se define más. Eso es una lectura posible, pero en general creo que el goce del otro quieta, incomoda, y lo mejor en esta cuestión de la guerra, pues es borrarlo, ¿no? No hay guerra sin el otro, mencionaba hace rato, y aunque el otro exista y esté ahí, pues se puede hacer un borramiento terrible, ¿no? A veces son los vecinos, a veces es la misma pareja, a veces son los hijos, a veces lo que sea. El goce del otro es insoportable, y el propio también, ¿no? Solo que tenemos la fortuna y el infortunio de poder hacer caso omiso de todo eso, pero al menos acá la apuesta es hacerlo visible. Marilyn Bruce les menciona esto de que las nuevas guerras son ahora guerras civiles.
O también este psicoanalista francés, se me escapó su nombre. Bueno, él plantea el concepto de la privatización de la pulsión de muerte, en un plano social en donde ahora ya todas las personas o grupos pueden privatizar, pueden hacer uso de la violencia, cuando generalmente es el Estado el que tiene el uso legítimo de la violencia, lo tiene permitido. Y ahora se da una privatización de la pulsión de muerte en donde ya todos pueden entrar a lugares a comprar armas o hacer agrupaciones, tomar justicia por su propia mano. Claro, cuando las sociedades no funcionan, pues claro que sí hay que hacerlo, ¿no? Pero hay diferentes formas de expresión de este fenómeno que es la privatización de la pulsión de muerte, y creo que muy de la mano con la idea de Marilyn Bruce de que ahora las guerras son guerras civiles. Y por ejemplo, Byung-Chul Han, ¿no? Es el que trabaja mucho esto de la autoexplotación capitalista, pero ejercida desde el propio sujeto sobre sí mismo. Lo podemos poner en esas formas de guerra. Lo interesante sería, pues, sí, entrarle al tema y desarrollarlo todavía mucho más. Yo creo que hay mucha tela donde cortar. Esta época, a mi gusto, es muy emocionante. A mí me da mucho gusto estar aquí. Estar viviendo todos estos cambios. Muchas gracias, Doc. No sé si alguien más quisiera tomar la palabra, hacer alguna intervención, alguna reflexión, algún punto de vista, alguna inquietud. Mientras eso ocurre, me has hecho pensar en esta observación también freudiana, ¿verdad? Que está expuesta en un texto que se llama La pérdida de la realidad en la neurosis y en la psicosis. Y a propósito de la normalidad, dice Freud que la normalidad sería algo así como tener la posibilidad de transformar la realidad como llega a ser el psicótico a nivel del delirio. La normalidad sería llevar a cabo esa posibilidad de transformar la realidad efectivamente. Puede haber muchos puntos de reflexión y de cuestionamiento, pero me remito a ese punto en particular justo para plantear cómo tal vez en el análisis, a propósito de esa puntualización de Freud, el análisis permite expropiar, por así decirlo, algo de esa pulsión silenciosa para, de manera que esa potencia esté a disposición, de manera que se pueda transformar la realidad en algún sentido, ¿no? Claro. Movimientos como los movimientos feministas, las madres buscadoras, que en la realidad social se movilizan de una manera tal que no solamente exigen reparación del daño, sino que resensibilizan incluso Claro. al entorno en relación a la realidad que vivimos, y eso requiere una potencia y una puesta en la escena social de ese elemento silencioso que generalmente, pues más bien se expresa por la vía de un sufrimiento individual, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que muchos de los activistas hacen una invención, una construcción psíquica de la cual se valen. Y me acuerdo creo que es Paul Laurent, ¿no? Que más o menos parafraseando dice, el psicoanálisis no es revolucionario, ¿no? Es subversivo. Es subversivo, tiene la posibilidad de subvertir mucho de lo que aconteció y acontece en el sujeto, pero ya depende de él salir y hacer algo con eso. Ya el sujeto afuera puede revolucionar, pero en el psicoanálisis no es revolucionario. Es subversivo, eso puede ser mejor y peor según se quiera ver, ¿no? Pero, pues claro, ¿no? De hecho, me parece que la paciente Ana O, ella se volvió activista, ¿no? Se dedicó a hacer tareas como de beneficencia y de apoyo, no sé, a mujeres.
se volvió alguien pues que tuvo sus avances y que tuvo su transformación en el plano de lo social, ¿no? Y algo así apuntamos, claro que sí, ¿no? En general, yo soy de la idea de que las personas que han estado en análisis marcan un antes y un después para sí mismos y generalmente también para afuera, ¿no? Tenemos que hacer o lograr que se note que haya un trabajo analítico en varios sentidos, puede ser de muchas maneras y bueno, esa es la apuesta, ¿no? El reto a cada caso, a cada sesión. Y también hacia lo social, ¿no? El sujeto social puede ser leído, dice Freud, ¿no? En la psicología de las masas, en lo social o lo individual sigue siendo el mismo sujeto. Hay posibilidades de leer algo así. Es un terreno frágil porque se puede caer en delirios, ¿no? Pero claro que se puede hablar de un sujeto social, sí, de una sociedad, sea por un cierto periodo, por una contingencia, por una cierta coyuntura, no es un sujeto que va a estar siempre ahí, ¿no? Claro que no, tampoco, eso sí sería un delirio tremendo, ¿no? Pero hablando de fenómenos, si hacemos ciertos recortes, claro que podemos hablar de muchas de estas cosas, ¿no? Los mismos psicoanalistas somos una comunidad, ¿no? Una comunidad de voces, un país, ¿no? Aunque estemos en muchos países, se puede pensar que es una misma nación, en algún sentido, pero bueno, esas son también reflexiones para otra ocasión. Muchas gracias, Doc. Pues bueno, No, gracias a ustedes. No sé si hasta aquí haya alguien más que quisiera intervenir. Bueno, en caso de que no, ¿qué les parece si concluimos el día de hoy la sesión? Claro que sí. De todos modos, cualquier cosa pueden por ahí, no sé, pasamos mi correo o algo, cualquier cosa si quieren enviar por privado algún comentario, si lo salió ahorita o sale después, pues las vías están abiertas y yo agradezco mucho el espacio, el tiempo que han dedicado quienes están acá. Dice José Luis, muchas gracias. Al contrario, también, muchas gracias. Y cualquier cosa, pues acá seguimos. Muchas gracias, Doc. Te agradecemos tu tiempo, tu trabajo, tus reflexiones, por poner este tema tan trascendente sobre la mesa y articularlo de esa manera con el trabajo que venimos haciendo acá en el Centro de Estudios. Muchas gracias a los asistentes. Y pues nos encontramos en agosto, será la siguiente sesión, nos tomaremos unas vacaciones. Les pedimos que estén al pendiente de las publicaciones en la página de Facebook, en donde estaremos anunciando la sexta sesión, y pues les deseamos un muy buen fin de semana. Claro, Doc, un gusto, un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta luego.